Nehemías capítulo 4 verso 10 dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Amén. Alabado el Señor. Vamos a hablar bajo el tema poca fuerza, mucho escombro. Adorado el Señor. Poca fuerza y mucho escombro. Gloria al Señor. La mayoría de los que aquí estamos conocido el trasfondo bíblico del libro que hemos leído y el verso en el cual nos hemos citado en esta tarde. Permítaseme tomar un minuto para llevarlos y armar esa plataforma bíblica necesaria para desarrollar el tema que deseamos compartir en esta tarde. Nehemías era un copero, era un hombre que ejercía un oficio. Cuando preguntó por sus hermanos y preguntó por el estado de su pueblo y se enteró que estaban muy mal, el gran mal y afrenta, y que los muros de la ciudad estaban derrumbados, que no había seguridad. Los muros de la ciudad en la antigüedad era parte de la protección del ejército, por así decirlo. Era parte de lo que le brindaba la seguridad de la ciudad, para que el enemigo no entrara e hiciera estragos. Pero los muros estaban derrumbados. Los pobres hermanos que allí estaban débiles y no podían. Se enteró porque él preguntó cómo estaba el pueblo, y entonces le dijeron cómo se encontraba. La noticia impactó el corazón de un laico, de alguien que no tenía por qué hacerse mala sangre, de alguien que en verdad estaba muy bien, con un oficio muy bueno, al lado de una persona con prestigio y autoridad. Podía seguir viajando en el coche de la comodidad y dejar de lado toda preocupación. Mas sin embargo, cuando se enteró del estado del pueblo, él dijo: yo debo de hacer algo. Y tal vez alguien le habrá dicho: puedes orar, Nehemías. Y él dijo: amén, por ahí voy a empezar, pero no me voy a quedar solamente con la oración, sino que voy a hacer algo más. Yo creo que Dios me dará la gracia para hacer algo más. Se preocupó y entonces destinó una visita, pidió permiso, llegó, vio el estado de la ciudad, reunió el pueblo, convocó a todas las personas, le dijo: tenemos que trabajar en la construcción del muro, hay que edificarlo para darle seguridad y protección al pueblo. Animó un grupo de personas, organizó el trabajo, lo hizo muy bien, Dios le dio gracia y empezaron a edificar. Ahora, cuando comenzaron a edificar, empezó una gran oposición que hubo y que no la había antes. Tenemos noticias para dar que la oposición, que la adversidad va a surgir cuando nos ponemos activos a hacer algo. Mientras que estamos inactivos, mientras que dormimos, no habrá oposición. Pero cuando Nehemías despertó y despertó al pueblo, entonces comenzaron a trabajar. Y en el momento en que empezaron a trabajar, se levanta la oposición. Significa, hermanos, que tenemos que tener en claro que siempre habrá oposición cuando usted y yo nos destinamos a hacer algo y empezamos a estar activos en lo que Dios nos llama. Mientras que, reitero, estemos tranquilos, sin mucha preocupación, tal vez nada va a pasar. Ahora, frente a la oposición, nosotros tenemos dos cosas que hacer. Número uno, decimos: yo no voy a hacer más nada
Porque cada vez que intento hacer algo en la vida, y aún en lo relacionado a Dios, para la bendición de su pueblo, se me levanta obstáculo. Entonces, número uno, no voy a hacer nada. No me voy a poner activo, porque cada vez que intento, se levanta mucha oposición. Y número dos, podemos decir lo contrario a eso. Es decir, voy a pesar de que cada vez que intento habrá oposición, voy a seguir trabajando, haciendo, sabiendo que al final Dios está conmigo y me ayudará a edificar, me ayudará a construir, me ayudará en medio de la oposición. No voy a pensar que todo será fácil. Muchas cosas en la vida serán difíciles. Usted y yo lo sabemos. Habrá adversidad y habrá oposición. Pero entonces también tenemos que entender que estará Dios en medio nuestro, como lo estuvo con este hombre llamado Nehemías. El capítulo 4 de su libro que hemos dado cita en esta noche, en esta hora, al verso 10, hace mención de un estado del pueblo. ¿Cómo se encontraba el pueblo? El pueblo se encontraba sin fuerza, debilitado. Y empieza a mirar a su alrededor y comienza a ver que el escombro era mucho. Ese era el estado en que se encontraba el pueblo en un momento de la tarea que se habían dado a reconstruir los muros. Gloria a Dios. Siempre que quisiéramos o que querramos hacer algo, recuerde, habrá oposición. Dice la Biblia, y tomo algunos versos para llegar a ese verso en esta hora. Verso siempre del capítulo 4 del libro de Nehemías, versos 7 y 8. Y aconteció que oyendo Sanballat, Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una a venir a atacar. ¿Sabe a quién? A Jerusalén. Él no dice venir a atacarme a mí y venir a atacar mi proyecto. Él no dice venir a atacarme lo que yo estoy haciendo. Él identifica que el ataque del adversario, que el ataque de la oposición era contra Jerusalén, era contra Dios, era contra su pueblo, era contra su iglesia. Los ataques no son personales. Nuestra lucha no es carnal, no es humana. Es una lucha contra el pueblo. Es un ataque del enemigo contra la iglesia del Señor. Ahora hay promesa de parte de Dios, hermano, que usted y yo tenemos en medio de esos ataques de la tiniebla. Nos dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Dios viviente. Usted y yo somos la iglesia del Dios viviente, y las fuerzas del maligno, las obras de maldad, no avanzarán en medio de su pueblo. Pero tenemos que tener nosotros la seguridad de que el ataque no es personal. Es un ataque contra Jerusalén para hacerle daño. Los cimientos comenzaron a hacerse y el muro empezó a construirse. Si hay algo que el diablo no quiere, es que usted y yo construyamos muros, edifiquemos nuestras vidas y avancemos en el nombre del Señor. Él no va a querer eso. Él va a querer, por lo contrario, desanimarnos, desalentarnos y hacernos sentir débil. Que no logremos meta. Se ha propuesto una meta. A mí me gusta escuchar a veces a alguien cuando se proyecta y tiene meta y propósito. Y a veces alguien dice, me propuse en el Señor leer un libro de la Biblia. Me propuse orar estos días tal tiempo. Me determiné un ayuno para Dios. Me propuse congregarme y no faltar al templo.
Tengo una meta. Ahora, nosotros damos gloria a Dios por esa, pero habrá un adversario que va a querer que esas metas no se logren en el Señor, que no las alcancemos, y va a hacer por doquier entonces para desanimarnos y desalentarnos para que no construyamos los muros. Mas los cimientos aquí ya estaban echados y empezaron entonces a trabajar unidos en medio de la obra. Gloria al Señor. Y ellos también deseaban para el pueblo, Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe, los amonitas, los de Adó, ellos también deseaban para el pueblo lo peor. Habrá gente que no va a querer ver el gozo nuestro, la felicidad, el alcanzar metas en el Señor. No lo van a querer ver. Habrá uno que se habrá propuesto no vernos felices en Dios, no vernos victoriosos en el Señor. Hay un adversario que no desea que usted y yo levantemos manos al cielo y le demos gloria a su nombre. Lo habrá, lo hubo ayer, lo hay hoy, lo habrá mañana. Pero ¿qué haremos? No dejaremos de levantar nuestras manos. Seguiremos levantando nuestras manos y seguiremos adorando al Rey. Seguiremos diciendo que Él es vencedor y que yo soy parte de ese su pueblo. Gloria a Dios. Los cimientos fueron echados. Conspiró el enemigo para venir. Dice la palabra del Señor, y conspiraron, verso 8. Todos a una para venir a atacar. Ve usted nuevamente, no atacarme a mí, atacar a Jerusalén. Gloria a Dios. Porque el ataque no era personal. El ataque era un ataque y se entiende como una obra de las tinieblas. El mismo diablo estaba interesado en desestimar al pueblo y no dejarle que el pueblo avance. Gloria al Señor. Se reunieron, hermanos, de todos los lados. Gloria al Señor, para venir a atacar entonces los samaritanos, los árabes, los amonitas, los de Adó. Todos, la oposición unida, hermanos. Gloria al Señor, se había unido para atacar a Jerusalén. No era que había unidad en ellos, no había unidad. Simplemente un propósito: destruir a Jerusalén. No hay unidad en el diablo, gloria a Dios. El diablo, hermanos, el enemigo se une, pero no porque tengan conceptos de unidad, sino que se une para ver un propósito, un fin, vernos acabados y destruidos. El adversario se une para atacarle a usted, no porque ellos tengan unidad, sino por el contrario, quieren ver un objetivo. Quieren vernos a nosotros desalentados para que no construyamos muros espirituales en esta hora. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice, hermano, las palabras del enemigo, verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el propósito del diablo: entrar sutilmente hasta estar adentro y querer hacer detener la obra. ¿Sabe qué quiere hacer con nosotros? Aniquilarnos, matarnos. El diablo desea acabar con nosotros y darnos muerte. Gloria a Dios. Y dice, bueno, vamos a que ellos no se enteren. Hasta que estemos en medio de ellos, los matamos y de esa forma hagamos cesar la obra. Gloria al Señor. Eso es lo que quiere el enemigo dentro de la obra del Señor. Gloria a Dios. Entrar por sorpresa para traer muerte y paralizar la obra. Por esa razón, hermano, usted y yo debemos de vigilar al enemigo. Debemos de detectar cuando el diablo quiere entrar para hacer estrago, para dañar el cuerpo de Cristo y la obra del Señor. Pero permítaseme, por favor, llegar al verso que yo quiero en esta noche. Gloria al Señor. Dice verso 10 y verso 12. Y Judá dijo: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Verso 10. Pero sucedió que verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviere, ellos caerán sobre vosotros. Este es el efecto de la oposición.
Gloria al Señor. El efecto, hermanos, era comenzar a atacar su fortaleza. Gloria al Señor. Dice el verso 6 que edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Lo vemos que aunque comenzaron con muchos brillos, con vitalidad, con fuerza, gloria al Señor, ya se estaban quedando sin fuerza. Los que cargaban las piedras, los materiales, todo esto, hermano, gloria al Señor, a causa de la oposición, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Ya no están con tantos brillos como estaban antes. Y ciertamente, hermanos, como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios, hay un momento que vemos que nuestra fuerza tal vez no es la misma de ayer. Porque si miramos desde un punto de vista humano, las fuerzas que teníamos ayer, la vitalidad que teníamos ayer, no la tenemos hoy, que ya han pasado 10, 15, 20, 30, 40 años. Y es normal que uno, hermanos, vaya sintiendo el desgaste. Es más, es bíblico. Dice la Biblia que este hombre exterior se va desgastando, va sintiendo los embates de los años, va sintiendo el impacto que viene con ímpetu contra nosotros. Las fuerzas se van debilitando, las fuerzas humanas se van cediendo, nos vamos sintiendo con menos vitalidad que antes. Gloria a Dios. Nos pasa a todos. Yo recuerdo que cuando me congregaba, tomándome 4 ómnibus para llegar al templo, 2 para ir y 2 de regreso, conocía algunos horarios. Y si me tenía que correr 10 cuadras para saber que el ómnibus pasaba, me las corría las 10 cuadras para llegar a la parada y esperar el ómnibus, y al minuto que llegaba venía el bus y me lo tomaba. Y me las corría esas 10 cuadras. Ahora no las puedo correr. Y si sé que el ómnibus va a pasar y digo, está por pasar el ómnibus, digo, vendrá otro atrás. No voy a poder correrme esas 10 cuadras. Gloria a Dios. Porque en verdad el hombre exterior se va desgastando de día en día. Gloria a Dios. Y hay ciertas cosas que ayer las hacíamos con vitalidad y hoy ya no las podemos hacer. Gloria a Dios. Normal. Natural. Gloria a Dios. Eso es algo entendible. Ahora, permítaseme tomar este ejemplo, hermano, para hablar en lo espiritual. Porque el verso que citamos recién, que el hombre exterior se va desgastando, no termina ahí. La Biblia dice que no obstante, aunque el hombre exterior se va desgastando de día en día, el interior se renueva de día en día. Y ahí está nuestra fortaleza, y ahí está nuestra gracia, y ahí está su socorro. Gloria a Dios, diciéndole: Señor, el hombre exterior se desgasta, pero el interior se va renovando. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fuerza, que sabemos que no son fuerzas humanas. Si por lo humano fuera, yo no estaría aquí de pie, mas no estoy de pie por fuerzas humanas, estoy de pie por la gracia del Rey, porque nos sostiene el Señor, porque Él nos ha guardado, porque las fuerzas nuestras no han sido nuestras, sino de Dios. Gloria a Dios. Es por eso que estamos en pie. Gloria a Dios. La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Nos sentimos en momentos débiles, sin vitalidad, sin fuerza. Pero hay uno que sabe dar fuerzas al cansado y multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios, que nos conoce, sabe hasta dónde usted y yo podemos dar. Dios, que nos creó y conoce nuestro interior, sabe que a veces sangrando nuestro corazón
corazón. Llegamos casi sin fuerza delante del Señor, pero podemos decirle: Padre, a pesar de que las fuerzas no las tengo, aquí yo estoy de pie en tu presencia. Aquí tú me has sostenido, aquí tú me has socorrido. La fuerza de ese acarreador, de ese colaborador, de esa persona involucrada en la construcción de los muros, se había debilitado. No habla de que se debilitaron la fuerza del que no estaba haciendo nada. Se debilitaron la fuerza del que estaba haciendo una tarea, de que era el carriador, de que estaba involucrado en el trabajo. Gloria a Dios. Las fuerzas pueden debilitarse. Las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y les afectó su percepción, y el escombro es mucho. La mirada de este pueblo en un momento no se puso en el objetivo que Dios le dio, sino que quitaron la mirada de los muros que se venía construyendo y que ya habían logrado llegar hasta la mitad y que Dios les estaba dando victoria, y empezaron a sacar la mirada de ese objetivo que se estaba cumpliendo, que estaban obteniendo victoria. Reitero, que había sido un logro, pero que se estaba obteniendo. Sacaron la mirada de los muros y ¿sabe dónde la pusieron? En los escombros. Y empezaron a decir: el escombro es mucho. El escombro es mucho. Hay muchas cosas. Yo no voy a poder. Fíjate, tantas cosas yo no puedo. Cuando quitamos la mirada, cuando el enemigo logra hacernos sacar la mirada del objetivo, del propósito de Dios, dice el salmista que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Cuando el enemigo nos logra hacer quitar la mirada del propósito de Dios, no voy a dejar que él vea las victorias. Voy a hacerle notar mucho escombro. No le voy a hacer notar la victoria que ya ha obtenido. Voy a hacerle notar la mucha dificultad que aún tiene por delante. No lo voy a hacer recordar las maravillas de Jehová, lo que Él ha hecho con él. No, que se olvide, que vea que hay mucho escombro, que vea que hay mucha dificultad, mucha adversidad, con poca fuerza y mucho escombro. Se desanima cualquiera. La fuerza es poca y el escombro es mucho. Yo no voy a poder. Me entrego de antemano, ya me entrego. No voy a poder hacerlo. No voy a poder conquistar. No se puede. Y empezamos nosotros entonces a repetir aquellas cosas que repetíamos antes de haberle conocido a Dios. Y que tal vez empezamos como a atesorar en el corazón cosas que antes de haberle conocido las teníamos en un lugar del corazón, pero que ahora ya no las podemos tener, porque hemos entendido que el Dios que nos ha salvado nos ha dado fuerzas nuevas. De hecho, el apóstol Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Se puede. Antes teníamos el vocabulario negativista, ese vocabulario pesimista de derrota, y ya de antemano decíamos que no, al ver poca fuerza y mucho escombro, no, esto no es para mí, que venga otro, que lo haga otro. Es que ¿sabe a quién Dios nos llamó? A nosotros. ¿Sabe con quién Dios está tratando? Contigo. Es con nuestras vidas. Es por eso que a veces, a pesar de ser acarreadores y uno decir: Dios tendrá siempre fuerzas nuevas para ese acarreador, para esa persona que está trabajando y que está activo, a pesar de eso podemos notar y decir: la fuerza de esos acarreadores se está debilitando y el escombro es mucho. Gloria al Señor. Se necesita que alguien se ponga en pie para darle alguna palabra. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces entender que si por allá hay una administración de Dios, se podrá seguir adelante.
La fuerza poca, el escombro mucho. No vamos a poder, no se va a lograr. Entonces dice la Biblia, verso 9, entonces oramos a Dios, a nuestro Dios, por causa de ello, y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Cuando nos enteramos de esto, poca fuerza y mucho escombro, ¿sabe qué empezamos a hacer? A orar y a buscar más el rostro de Dios. A decirle, Señor, ahora es que yo necesito más de tu presencia. Soltarme de tu mano ahora, yo no puedo. Necesito tomarme fuerte de tu mano y obtener victoria en tu nombre. No me puedo quedar. Este es el momento. No me siento con la fuerza que tenía antes. Y si me llegase a soltar, ¿qué sería de mi vida? Por lo tanto, Señor, aquí yo vengo ante la presencia del Señor. ¿Sabe el poder que tiene la oración para transformar las cosas que nosotros vemos como imposible en posible? ¿Sabe el efecto que tiene el poder de la oración cuando podemos clamarle a Dios? No es un eslogan que utilizamos, es una realidad, hay que experimentarlo. Debemos experimentar el poder de Dios a través de la oración. La oración atrae a Dios a nuestro favor. La oración hace que las puertas se puedan abrir, que Dios pueda abrir los cielos y derramar de su gracia. La oración sigue teniendo efectividad en el día de hoy. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que se dispusieron a orar. Gloria a Dios. Y a orar y a poner guarda contra ellos de día y de noche. Me gusta porque acompañado a la oración estaba la acción. No era, Señor, hazlo todo tú. El Señor, aquí yo estoy. Voy a orar, pero voy a vigilar. Voy a poner guarda de día y de noche. Habrá una tarea, una labor, gloria al Señor, que me corresponda a mí. Entonces, por las partes bajas, dice el verso 3 del lugar, bajas del lugar, 13, detrás del muro y en los sitios abiertos puse el pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Por las partes bajas, detrás del muro y en los sitios abiertos. 3 lugares específicos con 3 armas poderosas: espada, lanzas y arcos. Gloria a Dios. Partes bajas. Tal vez había una baja espiritualidad o bajo nivel de búsqueda. Y dice, hay que apuntalar las partes bajas. Gloria a Dios. Hay que apuntalar las partes que están detrás del muro, que puede referirse a eso que uno ha levantado. Y como pared, hay que derrumbarla. Y entre los sitios abiertos. Los sitios abiertos es un problema porque es un lugar de descuido. Cuando nos descuidamos, dejamos sitios abiertos. Y el enemigo que entra sin pedir permiso hace estrago. Yo no puedo dejar sitios abiertos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y uno tiene que velar, no puedo dejar nada abierto porque el enemigo es tan sutil. Ahora los puso en esos 3 lugares y le puso entonces y le dio sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Dios nos ha dado una espada. Gloria al Señor, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Contrarretemos todo ataque de las tinieblas citando la palabra de Dios. Cuando venga el adversario a decirnos mentiras, usted cítele la verdad. El diablo no resiste la verdad. Cuando usted le habla la verdad, él tiene que oír. Cuando usted le anuncia la verdad, él tiene que oír. Gloria a Dios. La palabra, la espada del Espíritu. Gloria a Dios. Con las lanzas. Las lanzas, lo que nos proyecta al lugar que queremos. Lo que nos proyecta al lugar que queremos lo hacemos a través de la oración.
Yo quiero obtener victoria y su favor. Lo que me proyecta hacia ese lugar es la búsqueda del rostro de Dios. Gloria al Señor. Y también dice la palabra del Señor con sus arcos. Bueno, pudiéramos sumar otra arma espiritual que Dios nos ha dado: palabra, oración y ayuno. Buscarle a Dios, buscarle. Este es el tiempo de la intimidad, Señor. Aquí estamos buscando porque entendemos que el enemigo ha dado con fuerza, con ímpetu y quiere detenernos. Gloria al Señor. Pero entonces, alabado sea el Señor, Nehemías pudo poner vigilancia en ese lugar. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Verso número 15. Gloria al Señor. Unos trabajaban y otros protegían. Verso 16. Desde aquel día la mitad de mis fierros trabajaban en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arco, coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Gloria a Dios. Uno haciendo una tarea, otro haciendo otra tarea, pero todos trabajando en la construcción de ese muro. En la iglesia, hermanos, no todos hacemos la misma labor. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada miembro cumple su función dentro de la iglesia. No todo el cuerpo es oreja, ni olfato, ni mano, ni pie. Sería deforme ese cuerpo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo perfecto. Somos miembros de ese cuerpo. Gloria a Dios, que formamos su iglesia, su pueblo. Gloria a Dios. Uno de una manera y otro de otra, pero todos aportamos para el reino de los cielos. Yo recuerdo que había un ancianito en una de nuestras iglesias que terminaba la reunión y él saludaba a las personas. Él tenía poca visión, no veía muy bien, ya era anciano, parte de su edad. Gloria a Dios. Además, él tenía un problema de salud también, que ya en su vejez su nariz había tomado una medida desproporcionada. Pero era un hombre, un anciano de Dios, la verdad, querido. Gloria a Dios. Y él tenía una forma de expresar y compartir un saludo: Dios le bendiga. Y ese saludo llenaba de alegría al corazón de aquel que estaba tal vez dolido. Uno podía llegar a la casa de Dios con muchas dificultades y ver a ese ancianito saludar de esa forma y tener gozo en su corazón. Yo nunca le vi triste, siempre le vi contento, siempre le vi gozoso. Vivía en una situación muy precaria, muy sencilla, muy humilde, pero siempre había gozo en su corazón, siempre reflejaba gozo, siempre había un cántico en sus labios, siempre había una alabanza para Dios. Gloria a Dios. Y cuando él saludaba, hermanos, ese saludo era un saludo de alguien sin ser un anciano, hermanos, pero con amor, con ternura. Una persona, hermanos, que en verdad era una gran bendición. No era mucho más en cuanto a lo que él pudiera dar. Si alguien le decía, predicaba al anciano, no predicaba. Si casi no veía. Si tenía dificultad para estar de pie, a veces tenía que permanecer sentado en el culto. Gloria a Dios. No cumplía una función muy importante. No le podíamos poner de guardatemplo o de portero para darle la bienvenida a alguien, porque quizás no le veía. Pero allí estaba en el culto. Alababa a Dios, adoraba a Dios, y su expresión de bendición, de deseo que Dios bendiga su vida, era algo que llenaba el corazón de cada uno de aquellos que lo escuchábamos. Algunos de hermanos le conocieron, ya que estoy hablando de un anciano que se congregó en Barro Blanco por mucho tiempo. Gloria al Señor. Braulio. Gloria a Dios. Y allí estaba este anciano, no podía mucho más que eso, pero es que formaba parte del cuerpo y era miembro. Y como miembro cumplía una función. Cuando él no iba al culto, se sentía. Y cuando él no podía llegar, se sentía. Y cuando él partió, se sintió su ausencia en la reunión.
Gloria a Dios. Porque alguien que cumplía una función era miembro, parte del cuerpo de Cristo. Reitero, no era lo deslumbrante que él, pero como integrante del cuerpo entendía su función. Y qué bendición que era poder verle. Y cuando le compartíamos o le visitábamos, siempre había gozo en su corazón. Y cuando de repente quedábamos a solas con él y me compartía algo, él charlando así en familia con su esposa y sus hijos y demás, o hermanos y demás, él siempre tenía una broma, una palabra, un gesto de alegría, pero de repente quedábamos a solas para hablar y me decía 4 o 5 palabras de algunas realidades que estaba viviendo, hermano, y tenía una puntería espiritual muy buena. Era lo que estaba pasando. Gloria, y uno era consciente de eso. Es decir, que no era alguien que decía estaba chochito y como no estaba chochito, estaba bien consciente. Era miembro del cuerpo, integrante de la iglesia y cumplía una función. Cada uno de nosotros cumplimos dentro del cuerpo de Cristo una función. Gloria, somos integrantes, es decir que no todo el mundo hace la misma labor. Unos trabajan, unos tienen espada, otros tienen escudo, otros tienen arco. Uno hace una labor, uno hace otra. Se edifica así el cuerpo. Gloria al Señor. Y los que edificábamos en el muro, los que acarreábamos, los que cargábamos, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían espada. Verso 17. Gloria al Señor. Esa es la vida del cristiano, un constante equilibrio. Trabajaba espada aquí y allá, equilibrio. Estamos armados y tenemos todo a disposición. No nos vamos para un lado y pensamos que todo es una labor de Dios y todo es espiritual. Ni tampoco ponemos simplemente todo el énfasis en las cosas terrenales. Un equilibrio nos ha llamado a ser el Señor. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios, verso 20, y nuestro Dios peleará por vosotros. Cuando oigan el sonido de la trompeta, reunidos, y Dios peleará por vosotros. Gloria al Señor. Hermanos, cuando oigamos el sonido de la convocatoria de Dios terrenal, reunámonos y nuestro Dios peleará por nosotros. Gloria al Señor. Pero ya en breve se va a oír el sonido de una trompeta, la última, la final, porque sonará la trompeta. Gloria al Señor. Y nos convocará el Señor, el Rey de Gloria. Alabado sea el Señor. Y tenemos que decir: tranquilo, allí Dios va a defender nuestra causa. Dios peleará por nosotros. Nosotros estaremos tranquilos y seguros, porque el Señor lo hará en medio nuestro. Bendito el nombre del Señor. Y termina diciendo: nosotros, pues, verso 21, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Sabe qué significa esto, no? Invertir tiempo en lo que estamos haciendo, desde que despertaba el alba hasta que aparecían estrellas. Esto requiere un esfuerzo de todos nosotros. Esto es una jornada larga, pero con un pago excelente, con un excelente galardón. Esto es una jornada extensa, pero con una recompensa final excelente. Dios tiene una recompensa final. Y termina diciendo el verso: y ni yo, ni mis hermanos, ni mi joven, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitábamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Lo imprescindible, porque yo estoy en una gran tarea que Dios me ha llamado. ¿Dónde quedaron las fuerzas multiplicadas por Dios para seguir adelante? ¿Dónde quedó la mirada del escombro? Dijeron: no, hay que seguir, hay que continuar. Nuestra mirada no debe ser puesta en el escombro, sino en Jesús, que nos llamó entonces a seguir, a servirle. Las fuerzas mías se debilitan, pero viene una que proviene del cielo, del Dios del cielo. Como iglesia, hermanos,
Tal vez en esta tarde hayamos llegado diciendo poca fuerza, mucho escombro, fuerzas agotadas, y por delante no vislumbro más que escombro, escombro y escombro. Gloria a Dios. Pero en esta tarde Dios te dice: el que renueva las fuerzas soy yo. Gloria a Dios. Y el que te ayudo a poner la mirada no en el escombro, que nunca viste el escombro, siempre veías el muro, siempre veías los objetivos, los logros, las metas, las victorias. Sigamos poniendo nuestra mirada allí, porque fiel es el que nos ha llamado, el cual también cumplirá y hará todo lo que nosotros necesitamos. Es fiel. El que nos llamó fue fiel. Dios nos llamó y fue fiel. Nos llamó a salvación y fue fiel. Nos llamó a ser parte de un pueblo y fue fiel. Nos llamó a servir y fue fiel. Dios nunca nos ha abandonado. Gloria a Dios. Las fuerzas siempre provienen de Él. Iglesia, en esta noche, las fuerzas provienen del Señor.